Decía Lila, es una noche para orar. La oración es un medio a través del cual Dios puede escuchar nuestras peticiones y nosotros podemos dialogar, conversar con Él. Bien, gracias al Señor. Nosotros seguimos con la parábola de los dos hijos en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En esta de Mateo, estamos estudiando Mateo. En este capítulo todavía continúa los acontecimientos que se dieron antes de la crucifixión de Jesús. En la última semana, sí, estamos entre martes y miércoles, días de enfrentamiento. Y aquí tenemos una parábola del Señor. El mundo religioso ya clausuró su Semana Santa, pero nosotros sabemos que la semana no tiene que ser santa, sino toda la vida, toda la vida. Tenemos para recordar, tenemos para alabar, glorificar y agradecer al Señor por su vida depositada en nosotros a través de su Espíritu. Bien, entonces, 21, 28 al 32, dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepintéis después para creerle. Es una buena forma de presentar, ¿no?, su autoridad el Señor, y lo hace a través de esta parábola. Bien, Mateo, el evangelista que estamos estudiando, presenta esta es la primera de tres parábolas cuyo propósito es ilustrar la autoridad de Jesús y también de cómo responden a cada una de sus expresiones de autoridad. La verdad central de la parábola que vamos a ver del padre y los dos hijos es que la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Dios. La obediencia. Las simples palabras, el haber aceptado de una forma tan rápida o tal vez de haber ofrecido y no cumplido, no logran satisfacer las demandas de Dios, sino que lo que satisface las demandas de Dios es la obediencia a su voluntad. Así que podemos ofrecer, podemos poner la carita muy triste, quebrar la voz, una actitud muy pía, podemos hacerlo, ¿no? O de repente una actitud pía, el otro extremo de la piedad y del amor, y no hacerlo. Entonces lo importante no está en expresión verbal
de la forma como lo digamos solamente, sino en la ejecución obediente de lo que Dios nos ha encomendado. Ahí está el secreto. El primer hijo, aunque la parábola está tan clara que hay pasajes de la Biblia que no necesitan mayor explicación, ¿no? El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre. Él había dicho, no, no voy a ir. Y de repente sí fue. Representa, dice Jesús, a los publicanos. Y los que están oyendo esta enseñanza son fariseos o los judíos en su común. Y todos ellos odiaban a los publicanos. En algún momento lo hemos estudiado y sabemos por lo traicionero que eran al mismo pueblo judío, ¿no? Entonces, ellos representan a la gente odiada, representan a la prostituta, a la gente inmoral, a quienes por su conducta ellos decían que no, se sintieron tal vez en este sentido no dignos, como aquel centurión romano que le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Sin embargo, esta gente que se sentía indigna y que dijo no, al escuchar a Juan el Bautista presentando el evangelio del arrepentimiento y exigiendo y denunciando el pecado, ellos después de haber sentido esa palabra de Dios en sus corazones, se arrepintieron verdaderamente, creyeron y obedecieron. Así que como consecuencia hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el propósito del mensaje de Juan y más tarde el propósito del mensaje de Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos, obras. Si una persona dice que se ha arrepentido de ser idólatra, pues nunca más va a acercarse a un ídolo. Si un ladrón se arrepintió de haber robado, pues nunca más va a robar, aunque sea tentado. Esos son los frutos dignos que verdaderamente esa persona se arrepintió del pecado por el cual el Espíritu Santo y la palabra lo redarguyeron. Así que esta es la condición del primer hijo. El segundo o el otro hijo, en cambio, que dijo que sí, pero no lo hizo. ¿Representa a quién? Jesús está enseñándoles en este contexto judío. El hijo representa a toda la nación judía en general, a todos los judíos y a los líderes religiosos en forma particular. Así que quienes por sus prácticas religiosas aparentaban obediencia. Hay mucha gente que aparenta obediencia y estos señores aparentaban, leían las escrituras, oraban, iban al templo y aparentemente pues están obedeciendo, ¿no? Sin embargo, sabemos nosotros que delante de Dios ellos no pueden aparentar, porque Dios lo conoce todo. Usted al ídolo lo puede engañar, a la persona más cercana lo puede engañar. Sí, hay mucha gente que puede tener cierta apariencia de bondad y engaña a propios y extraños, pero cuando nos acercamos a Dios, ahí está el verdadero problema, que a Dios no le podemos engañar, ¿no? Dice Mateo 3:9, y no penséis cuando
Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y los fariseos venían al bautismo, pero no se arrepentían. Ellos venían, Juan los llamaba y el movimiento de Juan fue pues un movimiento a las aguas bautismales. Para un judío no era extraño. Así que cuando Juan los invitó a bautizarse, pues ellos dijeron, ya estamos aptos. ¿Quién más que nosotros? Es mejor todavía que haber recibido clases de catecúmenos, haber sido preparados toda su vida. Ellos estaban aptos, querían bautizarse, pero no se arrepentían. Ahí estaba el verdadero problema. Y hay mucha gente que quiere servirle al Señor, pero no se arrepiente. Dice Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, no penséis decir, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que no vengan con ese cuentito religioso. No, 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 somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe. No, Señor. Dios puede levantar, no nos necesita a ustedes para darle descendencia a Abraham. Dios puede levantarle hijos de las piedras. Así que no los necesita a ustedes porque son judíos. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista y de rechazar a Jesús, ¿qué manifestaba? Una actitud rebelde y una terrible desobediencia. Jesús les advierte por eso que los publicanos y las rameras entrarán primero en el reino de Dios antes que ellos. Y esto es verdad. La mayoría de iglesias evangélicas están llenas de gente que en un tiempo fueron gente maleada. Estuve en una iglesia en Brasil y en esa noche el líder nacional me invitó una cena muy especial en ellos los jueves. Y él me dice, yo los jueves en mi iglesia hago preparar 1,500 porciones para invitar a la gente. En una iglesia grande, 1,500 no comían todos, sino algunos nomás. Así que la gente ahí comiendo, cantidad. Yo como peruano, que no estoy acostumbrado a ver tantísima gente, pues está un poco, ¿no? Admirado. Entonces, ya cenando con el ministro, me dice, Pastor Salazar, a mí de apodo me dicen el pastor que gana almas con la cosita. Pero quiero decirles mi testimonio. La mayoría de esta gente es igual al grupo de personas que se convirtieron. Esa noche yo prediqué y se convirtió un buen grupo de personas. Esa gente que se ha convertido en esta noche son fumones, son drogadictos, hay homosexuales y hay mujeres que venden su cuerpo en este pequeño grupo de convertidos. Gente mala, maleada en este barrio. Pero así van entrando. Y después de un tiempo, esa gente mala que entró así con ese testimonio malo, se han convertido en mis diáconos, en mis predicadores, en mis pastores. La mayoría que nos están sirviendo es de esa gente, que ha venido hace años con esa vida inmoral, pero cuando han entrado y conocido a Cristo en la gloria, ahora son siervos del Señor, hombres y mujeres. Precisamente eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios, o sea, entrarán en el gobierno, querrán, aceptarán que Dios los gobierne, se arrepentirán y se convertirán. Mire, y no nos extraña que la mayoría de las iglesias protestantes son gente sacada. No digo todos, porque hay gente muy moralista también que aceptó al Señor, como el caso de Nicodemo, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Nicodemo, un moralista, un religioso que también
aceptó a Jesús. Y en la actualidad hay mucha gente buena, moralista, con hogares, familias muy constituidas, que escuchan la palabra del Señor y sienten que deben de servirle a Él. Entonces, esa es la advertencia que hizo Jesús. ¿Cuál es la verdadera enseñanza que deja este cortísimo pasaje? Nos dice que hay dos clases de personas que son gente corriente en este mundo. La primera son las personas cuya declaración es mejor que su práctica. Hablan mucho, no hacen mucho. Prometen y se comprometen a cualquier cosa. Que hay que hacer esto, amén. Que hay que hacer esto, pero amén. Están de acuerdo en todo. Es la característica de una persona que se compromete a todo, a cualquier cosa. Hacen grandes promesas de piedad y de fidelidad, pero se quedan muy cortas, muy atrás, rezagadas en la práctica y el cumplimiento. O sea, son personas que solamente condescienden con la gente, con los pastores, pero en el fondo no son los que llevan la actividad cumplido por la mayoría de los líderes que conocen porque trabajan muchos años con personas, ¿no? La segunda son aquellos cuya práctica mejor que su declaración. Hay gente que están ahí serenos, oyendo en las sesiones de iglesia, me refiero, y no hacen tanto espavimento ni tanta alaraca, como dice la misma Biblia, ¿no? Esas acciones de los duelos de llorar y gritar, la Biblia dice alaraca. Entonces no hacen tanta esas acciones no externas. Así es. Sin embargo, viven vidas más cristianas que muchos que se confiesan cristianos verdaderos. Yo sí he encontrado mucha gente. Así he encontrado mucha gente. Ahora, esto no quiere decir que en todo caso es lo mismo. Claro que no. Toda regla tiene sus excepciones y esperemos que la excepción cada día aumente más. La verdadera lección de la parábola es que, aunque la segunda clase es mucho preferible a la primera, ninguna de las dos es perfecta. Por si acaso, en el criterio bíblico. La una porque dice que sí y no va, y la otra porque dice que no y sí va. Imagínese si usted fuera un estratega y necesitaría a esas dos personas en un lugar de mucho cuidado. Y usted no tendría más que a esas personas para poder vigilar estos lugares de estrategia o para poder cumplir esas áreas por estrategia. La que le dice que sí no va a ir y la que le dice que no sí va a ir. Entonces, ¿en qué confiamos? Por eso es que la Biblia no considera ninguno de los dos que su actitud sea perfecta. La persona realmente buena es aquella que se da en armonía y la declaración y la práctica. Pues se ha dicho, voy, cerramos, prospectos, no más. Ya alguien se ofreció, el puesto está ocupado, el cargo está siendo ejecutado, entonces no tenemos nada que decir. Eso puede ayudar más en una programación y sobre todo en la misión que el Señor nos ha encomendado. Fe y obras es lo que el Señor demanda. Además, esta parábola nos enseña que las promesas no pueden nunca ocupar el lugar de las obras.
y que las palabras bonitas nunca pueden sustituir a las buenas obras. El hijo que dijo que iría y no fue, tenía todos los síntomas de la cortesía y del respeto. Al contestar a su padre, le llamó Señor con todo respeto. En el mundo antiguo, la palabra Señor viene de dos palabras, el de postés y el Kyrios. Y cuando alguien las pronunciaba, lo hacía con mucha solemnidad a la autoridad que esa persona ostentaba. Entonces, este hombre fue una persona cortés, una persona educada, una persona sumisa. Sí, al padre le dijo Señor y lo hizo con todo respeto. Pero la cortesía que no pasa de palabras es totalmente inútil. De nada valió haber dicho sí con tanto respeto cuando no estaba dispuesto a obedecer. La verdadera cortesía es la obediencia voluntaria y agradablemente otorgada. Si yo he dicho que voy, entonces de una forma diligente me comprometo y de una forma diligente lo cumplo. Por otra parte, la parábola nos enseña que uno puede echar a perder muy fácilmente lo bueno que haga por la manera como lo haga. Ahí hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. Puede hacer una cosa que esté bien con una falta de gracia, con una falta de agrado que echa a perder toda la obra. O sea, lo hace de mala cara, de mal talante, sin ganas, como quien dice, solo por cumplir. Imagínese, usted da una orden con la cara cuadrada, se pone a hacer el trabajo y delante de usted lo hace de una forma, pero se le ve tan exigida que está renegando. Eso tampoco es bueno. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando, ¿no? Entonces, aquí aprendemos que la manera cristiana está en la promesa y en su cumplimiento. Y que la señal del cristiano, la señal del convertido, es la obediencia cortés y amablemente cumplida. Entonces, si yo me comprometo a hacer un trabajo, lo cumplo con alegría, con gozo, con diligencia verdadera. Entonces, esto agrada al Señor de la obra. No es nada bueno que un pastor o un evangelista o algún maestro o algún líder o cualquier cristiano que esté integrado en una congregación lo haga de una forma bastante seria, como que está haciendo algo a la mala, por obligación. Está haciéndolo, pero no está contento porque lo está haciendo renegando y lo está haciendo a la mala. Pensemos que el trabajo que Dios nos ha encomendado, por muy sencillo que sea, es un trabajo que se debe hacer como para Dios y no para los hombres. En algún momento yo he estado haciendo actividades muy pequeñas, muy pequeñas. Yo recuerdo en un año estuve en un lugar llamado Vicús. Vicús queda del 50, como quien va para Chulucana, de Piura al 50, ¿no? Le dijo un hermano que iba manejando, paró y le dijo al policía, disculpe, yo voy hasta el 50, ¿cuántos kilómetros hay de Piura al 50? El policía le dijo, pues hay 50. No, y él le estaba preguntando que cuántos kilómetros haría. Entonces, del 50 a unos 8 kilómetros para adentro está Vicús. Y yo fui a una campaña. Entonces,
había llegado hermanos de Lima, sabiendo que yo estaba en Chulucana. Y digo, ¿y dónde está Salazar? Está predicando. Sí, sí, está predicando, pero ¿dónde? ¿En Chulucana? No, dice, hoy día el lunes no hay programa acá. Él está en Vicús. ¿Y dónde queda Vicús? Le explicaron y fueron a verme los dos predicadores. Y cuando llegaron nos encontraron debajo de un árbol predicando. Habían 4 niñas y 2 viejitas, nada más. Con un equipo, amplificación, todo, pero no habían más de 6 personas y 2 vinieron 8. Y el pastor que dirigía 9 y yo 10. Ya teníamos 10 nada más. Entonces ellos se han quedado pensando. Yo prediqué un mensaje evangelístico como para que me escuche todo, donde llegue la voz por los altoparlantes. A mí no me importaba los niños ni las viejitas, me importaba que el evangelio de Cristo sea predicado y sea anunciado, porque es lo que enseña la palabra. Lo que oís en secreto, anuncialo desde las terrazas para el público. Entonces la gente lo hace con gusto, con ganas. Y ellos se quedaron pensando. Salazar dice, pero ¿cómo un evangelista de masas puede hacer esto? Bueno, le digo, yo creo que un niño no podría hacer lo de un adulto, pero un adulto sí puede hacer lo que hace un niño. No hay problema. Aquí no se trata de que puedo o no puedo, sino de que quiero o no quiero. Y el trabajo para el Señor tiene que ser que quiero. Le tocará leer la palabra, cantar un himno, le tocará recoger las ofrendas que siempre se hace, le tocará estar de diaconía en la puerta, le tocará tal vez atender al predicador, ir a cenar con el predicador. ¿Cuál de esos trabajos será mejor para hacerlo? Yo creo que si lo hacemos para Dios, todos los trabajos son muy buenos. Y de esa manera demostramos lo que la parábola demanda. Una promesa con alegría y un cumplimiento con alegría. Gloria al Señor. Entonces, terminando, la interpretación correcta de esta parábola está en que no se alaba realmente a ninguno de los dos hijos. Ajá, ¿se da cuenta? Aquí no se alaba a ninguno de los dos hijos. El uno por ofrecer y no ir. El otro por no ofrecer y ir. No había seguridad. Nos presenta el trato de dos clases de personas muy imperfectas, de las que una clase es sin embargo mejor que la otra. Hay que decirlo. Si lo comparamos a los dos malos, como se dice, uno es menos malo que el otro. Y esto me hace acordar a las elecciones, que siempre votamos por el menos malo, no por el bueno. Porque bueno, dijo Jesús al joven rico, solo Dios. Así que nosotros siempre votamos por el menos malo, nunca por el bueno, porque no tenemos buenos. Entonces tenemos que elegir a los dos chuecos quién es menos chueco. Y por el menos chueco nos decidimos. Por ejemplo, los dos ladrones de la cruz. Yo he oído a predicadores, a un evangélico, pastores, hablar de ladrón bueno. ¿Cómo puede decir que hay un ladrón bueno? Bueno, experto, hábil, muy afiatado en robar, en ese sentido, ¿no? Muy veloz, lancero, podríamos decir, pero un ladrón bueno. No es que se arrepintió, eso no es un ladrón bueno, es un ladrón arrepentido. Pero en la tradición dice el ladrón bueno y es el de la derecha, pobres zurdos que nacieron zurdos. Ya los condenamos a que todos los zurdos son malos, de ninguna manera. ¿Cuál de los dos ladrones fue bueno? Ninguno. ¿Cuál de los dos ladrones se arrepintió? Esa es otra cosa. El ladrón arrepentido, pero no el ladrón bueno. Así que ninguno de los hijos de la parábola era la clase de hijo que produce una gran satisfacción y alegría a su padre. Yo creo que cuando el padre encargó el trabajo y se fue a la viña también a trabajar, bueno, el padre fue con su pesar. Dijo, fulano de tal me dice que no puede, no va a venir.
Y el otro me ha hecho, viene, ojalá que venga, no lo veo tampoco que aparece. Y de repente aparece el que no ofreció y el que ofreció no apareció nunca. Imagínese cómo habrá quedado ese padre, ¿no? Los dos dejaban mucho que desear, pero que al final el hijo que obedeció era incalculablemente mejor que el otro. El hijo ideal habría sido el que se aceptara las órdenes del padre con obediencia desde el principio y con mucho respeto, y que las cumpliera sin discusión ni demora. Así que cuando Dios nos demanda hacer alguna labor para Él, procuremos hacerla como para Dios y no para los hombres. Y si usted ha decidido ir, tiene que ir aunque no nos agrade. A veces he sido invitado a alguna programación y revisando, sacando cuentas, no me ha convenido ir. Pero como yo siempre he dicho, si ya me comprometí, debo de cumplir, aunque no me convenga. Ya no lo hago por la persona que me invitó, sino por yo mismo que di mi palabra. Eso es así. Usted dijo, voy a servirle al Señor, tiene que servirle, aunque no le agrade. Y no tratemos de hacerlo tal vez de una forma tal vez no tan agradable. Yo recuerdo en una sesión de iglesia, ahí en Trujillo, me opuse rotundamente a una programación de evangelización. Yo tengo mucha experiencia en eso, como soy evangelista, entonces es mi campo. Yo me opuse rotundamente y discutimos en sesión y me ganó la mayoría contra el pastor e hicieron su programación que a ellos les agradó. Fue un fracaso, por cierto, pero de todas maneras. Cuando comenzó la actividad yo me metí con zapatos y todo. Con zapatos me metí, estaba ahí haciendo el trabajo contento. Entonces una hermanita se acercó, me dijo, pastor, yo lo veo a usted muy hipócrita su actitud. Le digo, ¿cuál? A ver, hija, ¿de qué se trata? Así le dije, hija, ¿de qué se trata? No, si usted se ha opuesto a este programa. Sí, le digo, pero me han ganado la mayoría. Me han ganado la mayoría. Aunque después de esta actividad vamos a ir a un informe. Y ahí me voy a reír de ustedes. Pero por ahora hay que poner el corazón, hay que hacer las cosas, porque yo no estoy trabajando para ustedes, ni ustedes están trabajando para mí. Estamos trabajando para el Señor. Así que al mal tiempo hay que ponerles buena cara. Gloria al Señor, porque estamos trabajando para el Señor. Usted decidió hacer una cosa, hágalo. Tiene que hacerlo. Usted ofreció algo, tiene que hacerlo en el nombre del Señor. Hemos decidido servirle al Señor. Estamos en pandemia. Estas actividades por estas redes no es lo mejor. Yo soy un orador, un conferencista de plataforma. ¿Y yo qué hago aquí? Tengo a mi Lilita al lado, tengo un escritorio y no veo a nadie. Pero eso es lo que Dios ha querido y lo hago con mucho gusto, sabiendo que detrás de esta pantallita que me apantalla el ministerio hay gente, porque están saliendo en las redes, lo están poniendo en Facebook y la gente me está llamando constantemente pidiéndome amistad para seguir escuchando. Entonces, todo lo que se hace para Dios, aunque nos sintamos incómodos, tenemos que hacerlo con alegría. ¿Usted cree que Cristo se sintió cómodo en la cruz? Solamente piense eso. ¿Usted cree que Cristo se sintió feliz en la cruz? Él ya había decidido. Y en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue al Calvario como ofreció. No fue lo más cómodo para él, pero él se había ofrecido para esa tarea y lo realizó con gusto, con amor, y nos salvó por ese sacrificio vicario. Dios nos bendiga. Gracias sea al Señor. Bien.
Entonces, la gran moraleja de estos dos hombres, el uno que dijo voy y no fue, y el otro que dijo no voy y fue, ninguno era bueno. Perturbaron el programa si hubieran sido dos nomás los obreros. Pero gracias a Dios que a pesar de todo, estas parábolas nos enseñan que Dios es comprensivo y está dispuesto a aceptar nuestro arrepentimiento si en cualquier momento decidimos obedecer a Él. Dios nos bendiga.